Vamos a iniciar entonces con el tema de transfección y transducción celular. Esta clase la hemos metido en el curso para hacer lo que es la introducción al bloque de biología celular. Ya en ocasiones anteriores vimos lo que fueron algunas metodologías de biología molecular. Y en esta clase lo que vamos a ver es precisamente cómo algunas de esas herramientas, como por ejemplo la de CRISPR o incluso las herramientas de microARNs, se pueden introducir dentro de la célula para utilizarlas en el contexto celular. La transfección es algo vital que se utiliza muchísimo en el campo de la biología celular y siempre está en el contexto de un proyecto mayor. Sin embargo, es una tecnología tan importante, tan relevante y a veces un poquito complicada, en la que un proyecto entero se puede venir abajo por una falla en, en estos procedimientos. Entonces, de ahí que decidí meter una clase de esto, también pensando en que muchos de ustedes van o podrían utilizar esta técnica en sus trabajos de tesis. Entonces, ¿qué nos referimos con transfección celular? Es la introducción de ácidos nucleicos en células eucariotas. También se utiliza el término eh, para designar la introducción de proteínas. Es algo que es menos común, es más aplicado a ácidos nucleicos, pero también en el contexto de proteínas se utiliza la misma terminología. Y aquí vamos a hacer una distinción, por ejemplo, con bacterias. Eh, en bacterias, el equivalente a la transfección celular sería la transformación bacteriana, que es la introducción de ácidos nucleicos libres, no mediada ni por mecanismos de conjugación, ni mediada por fagos, sino ADN libre. Son bacterias. En células eucariotas es lo mismo, introducción de ADN libre es transfección y nos referimos a transducción, al igual que en procariotas, para eucariotas cuando el método de introducción de esos ácidos nucleicos es mediado por vectores virales, en este caso. Y lo que les mencionaba antes sobre la contextualización de la transfección celular. Uno no es una metodología que se utiliza solita, siempre está en el contexto de un proyecto mayor y es algo importantísimo en muchísimos de los proyectos, pero como tal no es una técnica que nos viene a dar información directa. Explico. Son de esas metodologías que muchas veces en los artículos científicos uno ni siquiera menciona. O sea, se asume que esto salió bien y todo, o sea, cuesta mucho como encontrar en las metodologías que la gente entre en detalle sobre cómo se llevó a cabo la transfección. En muchas ocasiones es no más que un par de líneas que indican se realizó la transfección de las células con tal reactivo. Pero esas dos líneas que están ahí, vamos a ver en esta clase que hay muchísimas cosas en medio y cuidados, mañas, tips que son importantísimos en aras de lograr que esto pues salga bien. En mi caso, yo trabajo biología molecular, pero la biología molecular no es mi readout, no es la técnica que yo utilizo para analizar cosas. Siempre utilizo la biología molecular como una herramienta para hacer manipulaciones genéticas en las células. Esto siempre en conjunto con las técnicas de transfección y de transducción. Pero en sí, estas técnicas no son las que me dan mis datos. Es un montón de trabajo de laboratorio que se tiene que hacer a veces durante meses y del cual uno no saca un solo resultado. Hasta que ya tiene las células modificadas, es que uno puede empezar ya a hacer los experimentos. Entonces son metodologías que
cuestan bastante, requieren trabajo y a veces uno gasta meses en esto y eso no se ve reflejado por ningún lado en el artículo a veces. Entonces son cuestiones que son un poquito injustas, pero así es la realidad. Uno casi siempre omite esta información en los mismos artículos científicos. Existen diferentes metodologías para llevar a cabo la transfección. Vamos a ver métodos químicos, métodos físicos y métodos biológicos basados en vectores virales o en bacterias, dependiendo em, del organismo que se desea transfectar. Vamos a empezar, esto ya les dije, la terminología de la transfección celular. Cuando son ácidos nucleicos solitos, decimos que es una transfección celular. Cuando el método es por medio de un vector viral, a esto le indicamos transducción celular, al igual que en el contexto de los procariotas cuando es por fagos. Entonces vamos a empezar con lo que son los métodos físicos. Tal vez el más popular y el que mucha gente ha visto o conoce es el método de la microinyección. Es una metodología que se utiliza sobre todo in vitro, pero es un método muy invasivo. Es un método que requiere equipo especializado. Esto que tenemos acá, que es un microinyector, es un microscopio invertido con ciertos aditamentos, principalmente esto que viene acá, que es la pipeta que hace vacío para sostener la célula que se desea microinyectar y por supuesto la aguja para llevar a cabo la microinyección y se tienen controles para manipular el microinyector. En el país que yo tenga razón, solo en el Instituto Clodomiro Picado tengo razón que exista uno, es el único que yo he visto, pero no sé si hay en otros lados. Y en el ICP, este, ahí es donde lo compraron, donde lo han utilizado y ellos son los que tienen experiencia con ese tipo de técnicas. Yo en lo personal nunca lo he realizado. Es una técnica que sobre todo se utiliza mucho con células de un tamaño grande, por ejemplo, con Xenopus o también en mamíferos, sobre todo con células germinales para hacer fecundación y ese tipo de cosas. Dígame, Daniele. Así, profe, perdón, sí, esa era mi pregunta, que justamente eso, pero ya me la respondió, que si este equipo es el mismo que se utiliza para la fecundación in vitro y demás. Sí, ese es el que se realiza. De hecho, ahorita vamos a ver un videito de cómo se lleva a cabo. Ok, listo, gracias, profe. En pura vida. Por eso yo les indico acá que es in vitro. O sea, esto in vivo no tiene mucho sentido. Y por eso se utiliza sobre todo con, con células eh, germinales, cuando se hace fecundaciones y cosas así, o modificaciones a nivel de una sola célula. Siempre es algo muy específico. Y sí se requiere que las células sean de cierto tamaño. Entonces, en la universidad, también que yo tenga razón, lo utilizan para estudios de electrofisiología en la escuela de medicina. eh, Ahí es donde lo han utilizado también. Entonces, acá les muestro un video. Tenemos un óvulo. Aquí está la pipeta que sostiene, esto hace vacío para que la célula no se mueva. Y ven acá un espermatozoide que va a ser inyectado. Es demasiado invasivo.
¿De qué material es esa aguja? de vidrio. ¿Vidrio normal o alguna? No, no, vidrio, vidrio. Son agujas como las de las pipetas Pasteur. Ah, wow. Y fuerte el óvulo para, o sea, todo lo que tuvo que meterlo para que se rompiera. Exacto, pero no sé si ustedes notaron que hay una pifia. O sea, esto es bastante difícil de realizar y vean lo invasivo que es. Entonces hay mucha posibilidad de que el éxito no sea bueno. O sea, de que la célula se muera por lo invasivo que es. Y no sé si notaron, cuando está inyectando el espermatozoide, se le empieza como a devolver. Entonces esto tiene un montón de maña y técnica y todo, pero vean que acá hay uno, ¿lo ven? Pareciera que es algo sencillo, pero que va, todo tiene su toque. Vean que cuando lo logra, se empieza a, a devolver material y esto lo hace más difícil. Entonces vean lo que va a pasar. Presten atención. Ven que se le impulsa eh, desde atrás. Entonces la posibilidad que tiene usted de que se le puede ir más de uno puede ocurrir si usted tiene más de uno cargado en la pipeta. Entonces lleva su técnica, porque el problema es que si usted llega y carga esta célula con dos espermatozoides, eso es inviable. Para nada es el procedimiento. Entonces imagínense lo que es tener que cargar en la pipeta solo uno y tratar de meterlo ahí. O sea, es un detalle muy fino. Que es como esa cicatriz que queda en la célula. Y es justamente eso. Pero claramente esto es porque es muy reciente. Sin embargo, si usted le da unos minutos, ya esto se va a empezar a arreglar, por así decirlo. Ok. Las células en cultivo, cuando ustedes llegan y las ven, ustedes las ven inmóviles, pero las células se mueven muchísimo, incluso cultivos celulares. Si uno hace time-lapse en cuestiones de una hora, por ejemplo, usted ve demasiado movimiento de las células y muchas cosas que pasan muy rápido. Entonces, algo como esto, usted llega y lo observa, en cuestión de unos 10 minutos ya se empieza a ver diferente. Entonces eso, claramente la célula tiene que irlo resolviendo, pero ahí volvemos a lo que les decía. Si dependiendo de qué tan grande haya sido el daño, puede que la célula no lo tolere y no sea viable. Entonces los porcentajes de, de muerte aquí son, son elevados. Y así con otras metodologías de transfección. Profe, y entonces cuando como cuando uno manda a hacer lo de la fecundación in vitro, tiene que haberse donado varios óvulos y Ujú. para ver cuál sí queda correcto, ¿verdad? Exacto, por lo general es así. Se inducen, de hecho, ovulaciones múltiples en la paciente. Y obviamente con el del lado del hombre no hay ningún problema, pero sí se tienen que inducir ovulaciones múltiples para poder tener esto. Y a veces pasa que cuando ya se introduce en esto dentro del útero, se introducen varios, precisamente para esto. Entonces es muy común que las fecundaciones de este tipo terminen en embarazos múltiples. Hay otro método físico que es la electroporación. Es un método igual que se utiliza in vitro. Se requieren unas cubetas especiales y un equipo especial llamado un electroporador. Y estas cubetas, esos descartables son relativamente caros. Son descartables. Usted llega, los usa y ya luego los bota. Vienen paquetes como con 50.
y no es para cualquier tipo de célula. O sea, hay células que no aguantan esto. De hecho, es un método muy concho, por así decirlo. Y en algunas células trabaja muy bien y se logran porcentajes de transfección elevados. En otras células, terrible. De hecho, Gerson estuvo intentándolo con unas células que estaba trabajando él. Y a pesar de que su tutor había tenido buenos resultados con otras líneas, en esa línea que estaban utilizando ellos para ese proyecto que está trabajando ahora, no estaban teniendo buenos porcentajes de transfección. Entonces ahí es donde uno se inclinaría a probar otros abordajes, porque esto al final cada célula es diferente y no, y que un método sea muy bueno en algún tipo de célula no le garantiza a usted que le sea muy bueno en otro tipo de célula. Es algo que tiene que hacerse y probarse empíricamente. Este método es bueno sobre todo cuando estamos hablando de constructos muy grandes de ADN. Hay constructos que por otros métodos es difícil introducirlos en la célula y con la electroporación se hace un poquito más fácil. Pero, reitero, hay células, es un balance. A veces usted quiere meter algo muy grande, tiene que hacer esto, pero por el tipo de método, los porcentajes de mortalidad son muy altos en algunas líneas celulares también. Literalmente las células se pueden electrocutar, por así decirlo. O sea, hay que tener cuidado con las soluciones que se utilizan también, porque si son soluciones que tienen una alta concentración de sales, las sales conducen la electricidad y esto puede repercutir en que, en que más bien usted se mate la célula. Yo lo he utilizado no con células eucariotas, sino en procariotas y tuve esa experiencia de que comparado con otras metodologías no era lo mejor. Yo trabajaba en un lugar donde tenían un electroporador y todo lo hacían para procariotas por electroporación. A mí sinceramente me parecía algo carísimo e innecesario para hacerlo con bacterias, porque con bacterias normalmente uno hace una transformación con células competentes, químicamente competentes. Entonces uno se prepara las células químicamente competentes con una solución de cloruro de calcio y luego simplemente les hace un choque térmico. Esta gente no, esta gente tenía que agarrar, las preparaba en hacer células electrocompetentes, que en este caso simplemente es hacerle varios lavados a las células con agua destilada para que no haya ninguna sal ahí, y luego se hacen alícuotas de esas células bacterianas en esa solución de nada más de agua destilada. Sin embargo, lo que nosotros estábamos transformando en ese entonces eran productos de PCR, eran productos con un plásmido de PCR, no plásmidos purificados directamente. Entonces llegaba uno y colocaba el producto de PCR, lo ponía en la cubeta, lo metía en el electroporador hasta aquí sonaba plum, así donde explotaba. Estaba uno trabajando en el laboratorio y a cada rato sonaba pum, pum. Y entonces yo era así como, o sea, claramente eso no tiene que ser bueno. Y cuando uno llegaba y plateaba, obtenía 5 colonias. Entonces ellos siempre decían, ay, no, pero uno solo necesita una. Y yo era como, claramente, este método funciona muy bien cuando usted quiere transformar plásmidos que están en agua libre nucleasas. Pero si usted quiere un producto de PCR que tiene demasiadas sales, lógicamente va a pasar eso. Entonces me hice mis células químicamente competentes e hice un ensayo que comparé los dos métodos en productos de PCR y claro, o sea, con químicamente competentes se desbordaban las colonias de la placa, porque muchísimas de las células se estaban muriendo precisamente por ese choque que estaba ocurriendo debido a las sales del producto de PCR. Hay este otro método, se llama la biolística, se utiliza sobre todo en plantas. Es un método que se puede utilizar in vitro en cultivos, pero también se puede utilizar en vivo en organismos ya grandes. Eh, Consiste en un bombardeo con microproyectiles, son microproyectiles de oro o tungsteno. Lo que se hace es que la solución de los ácidos nucleicos a transfectar se pone en contacto con estos proyectiles y esos proyectiles se recubren de los ácidos nucleicos y posteriormente usted llega y con esto que se llama un Yin Gun, usted lo dispara
en las células. ¿Por qué se utiliza en plantas? ¿Por qué no utilizamos otro tipo de métodos en plantas? Porque precisamente las plantas tienen una pared celular que es difícil de pasar. Entonces muchos de los métodos químicos para células eucariotas no van a funcionar en plantas. Tendríamos que llegar y hacer un tratamiento enzimático previo de las paredes para hacer esto. Pero cuando utilizamos los proyectiles, perfecto, los proyectiles pasan la pared, es un método físico y queda. Y la ventaja es que permite hacer lo mismo ya en plantas, in vivo, en plantas que ya están cultivadas. Entonces, no se restringe a cultivos de células de plantas en el laboratorio. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los métodos químicos. Estos métodos lo que, lo que buscan es contrarrestar la principal barrera que ocurre para la transfección de una manera química. Entonces, los métodos físicos, como vimos, son un poquito invasivos, ya sea directamente pasar la membrana, o sea, penetrarla, o inducir cargas eléctricas que desestabilicen un poquito la membrana y formen poros transitorios para que los ácidos nucleicos entren. En este contexto, lo que vamos a hacer es químicamente tratar de fomentar mecanismos como lo son la endocitosis o la fagocitosis, eh, y muchos de los reactivos que se van a utilizar lo que van a hacer es contrarrestar la repulsión natural que tendrían los ácidos nucleicos con las membranas biológicas. Las membranas tienen una carga negativa y los ácidos nucleicos tienen una carga negativa por los grupos fosfato. Entonces, negativo con negativo se repele, ¿verdad? No es solo un asunto del gran tamaño, sino también por un asunto de cargas. Es imposible que un ácido nucleico pase pasivamente la membrana. Estos reactivos lo que van a hacer es formar complejos con los ácidos nucleicos de manera que se enmascaren esas cargas negativas y el complejo como tal adquiere una carga neta neutra o positiva para que de esta manera no sea repelido por las membranas de las células a transfectar. Tenemos uno de los métodos más antiguos, que es el de fosfato de calcio. Son métodos que se utilizan in vitro. Este de fosfato de calcio se trabaja con una solución de cloruro de calcio y el ADN se prepara en un buffer de fosfatos. Se hace la mezcla en las proporciones correctas. De hecho, muchas veces es empírico las proporciones de cada reactivo a utilizar, es algo que se tiene que probar. Y ahí lo que ocurre es que se forma un precipitado del ADN con el fosfato de calcio. Y este precipitado puede ser tomado por fagocitosis por las células a transfectar. Por otro lado, y es un método que yo utilizo muchísimo, nunca utilicé este, sinceramente, el de fosfato de calcio, porque eso de las dos soluciones y todo, ya era un método muy viejo, no me parecía, no me parecía como fácil de llevar a cabo. Entonces, desde el principio lo que hice fue comprar este polímero que se llama polietilenimida. Acá no lo vendía nadie, tuve que mandarlo a traer a Estados Unidos a una empresa que se llama Polyscience y es una maravilla. Le venden a usted un tarrito con 2 gramos, pero esto se trabaja a 1 miligramo por mililitro. Entonces yo me voy a morir y todavía ese tarro de 2 gramos va a estar dando vueltas por la Facultad de Microbiología de FIO. O sea, esto no se va a acabar nunca. Es un método súper, súper económico y súper eficiente. Se obtienen porcentajes de transfección muy altos con muchas líneas celulares, solo que presenta un poquito de toxicidad para ciertas líneas que son delicadas, pero en general trabaja muy bien. Lo que ocurre acá es que estos grupos amino que tienen acá son positivos, se unen en complejo con los fosfatos negativos del ADN, los ácidos nucleicos, y se forma entonces este complejo que posteriormente
Se agrega a las células y las células lo endocitan. Y así es como se lleva a cabo la introducción con este polímero. Lo que es tóxico es el complejo. Si uno monta un control en el que solo utiliza polietilenimida sin ácidos nucleicos, usted no ve toxicidad en el control. Pero cuando hace, por ejemplo, un control que utiliza un ácido nucleico que no expresa nada, por ejemplo, y hace el complejo, usted ve que hay un poquito de toxicidad. Entonces, lo que resulta tóxico es el complejo como tal. Esto se llama esto se llama un polímero catiónico, precisamente porque tienen esa carga positiva que les permite formar ese complejo. Uno de los métodos más utilizados es la lipofección. Es tal vez el más popular y la gente lo utiliza muchísimo en la universidad. En todo lado lo utilizan. Sin embargo, si usted compara el costo de esto contra esto, es exagerado el costo. Una cajita de lipofectamina como esta, lo que trae es 1.25 mililitros de esto y trae también un potenciador, depende de la lipofectamina que sea. La 3000 trae como este potenciador, la 2000 viene solita. Estamos hablando que un 1.25 mililitros cuestan como 700.000 colones. Es exageradamente caro. Un tarro de polietilenida de 2 gramos vale $50 y nunca se va a acabar y no le va a vencer. Usted lo que hace es que prepara, lo mantiene en polvo, prepara soluciones de 1 miligramo por mililitro y esas soluciones a -20 le son estables como por 3 meses. Mi recomendación es siempre prepararla fresca. O sea, el reactivo es tan barato que yo ni siquiera me la juego, porque trabaja muchísimo mejor cuando está fresca. Entonces lo que hago es que cada vez que voy a hacer una transacción, preparo. Tengo de hecho un montón de tubos en mi gaveta, tengo un montón de tubos ya pesado. Tengo 1 miligramo, así es un granito lo que se ve. Tengo un montón de tubos con 1 miligramo ya pesados y simplemente tomo uno, se le agrega agua con HCl al 0.1 molar y se coloca unos 5 minutos en un Thermomixer a unos 60 grados y ya después ya está listo. Y de ahí ya se puede agregar para formar el complejo. Muy fácil. Esto ya está listo, o sea, es más fácil de utilizar. Sin embargo, tiene una vida útil, esto vence y es demasiado caro. Y yo he comparado los porcentajes de transfección que da este reactivo con la polietilenida y en la mayoría de los casos le gana la polietilenida. Sin embargo, para algunas líneas celulares en las cuales la polietilenimida resulta muy tóxica, este método es un poquito más gentil. Entonces, es bueno tener de los dos. Yo en realidad tengo de los dos. Y sí Profe, vence, sí vence, perdón. pero como con la mayoría de los reactivos en investigación, uno los utiliza vencidos hasta que fallen, siempre que tenga buenos controles. Daniele y luego Silver, Profe, ¿como para cuántos muestras rinde este reactivo? ¿cuál es la lipofectamina? Ajá, la lipofectamina. Para un montón, o sea, para un montón. Uno a veces lo que utiliza son unos cuantos microlitros. Estamos hablando de que puede ser, dependiendo del protocolo, porque es algo que se estandariza, a veces son 2 microlitros entre 2 y 4 microlitros por microgramo de ADN, por ejemplo. A uno le va a alcanzar para un montón. De hecho, yo nunca he llegado a gastar uno. O sea, nunca he llegado a hacerlo, a gastar uno entero. O sea, vence primero antes de gastarlo. Pero el costo es exagerado. Entonces, De hecho, yo he tratado de decirles a mis compas que es como, mejor compremos uno entre todos y ya, y nos repartimos unos cuantos microlitros que estar cada quien de cada grupo comprando y comprando y comprando, porque sí tiene una caducidad.
Silver. Yo tenía una pregunta que, bueno, era como de eso que dijiste de los casos, como qué caso de línea celular podría ser donde funcione mejor, digamos, la lipofectamina. Y tal vez la otra, bueno, relacionada con esta pregunta, Daniel, era, digamos, dijiste que uno usa como 4 microlitros con 1 microgramo de ADN y Ujú. eso transforma cuántos microlitros de células. No, generalmente, generalmente es algo que uno tiene que llegar y estandarizar. Aquí todo es Ok. empírico. O sea, yo no le puedo decir a usted, vea, para tal línea, tal cosa, para tal línea, tal otra, a menos de que no sea una línea Ujú, con la que yo ya trabaje. ¿Me explico? ujú, Entonces, uno con estas técnicas, lo que uno hace para iniciar, si usted quiere como tener una guía, busque papers. Busque ujú. papers de cómo lo hacen. O sea, cómo para determinar línea celular que ha usado la gente. Entonces, uno se va a encontrar que el reactivo de la lipofectamina es más popular, es el más popular. O sea, la gente lo utiliza muchísimo, muchísimo. Entonces yo lo que hago es que si tengo una línea celular con la que no tengo experiencia y encuentro un artículo que dice lipofectamina, ok, ahí ya tengo un hint de que voy a trabajar con lipofectamina, pero de todos modos hago en el mismo ensayo de transfección, hago dos pocillos y a uno le agrego polietilenimida y a otro le agrego lipofectamina. Esa ha sido mi regla de oro siempre. Si tengo una línea con la que nunca he trabajado, para ahorrar tiempo, llego y preparo, hago la misma preparación de ADN y transfecto con los dos reactivos, a ver con cuál me va mejor. Y Porque esto de los pocillos es una placa multipozo, pero de cultivo celular, estás sí, hablando. sí, Ah, ok, pues, oye, perfecto. hay diferentes formatos. Uno puede trabajar en placas de 6 pero también Ok, puede trabajar en placas de 96 incluso. Lo que uno ok, hace es que, es que depende mucho del experimento que quieras hacer. A claro. veces uno trabaja, digamos, si uno está haciendo un estable celular, como para hacer una línea modificada genéticamente, uno prefiere trabajar con pocillos de 6 pero en un pocillo de 6 le tienes que tirar todo el microgramo de ADN. Mientras que si Ah, trabajas con placas de 96 puedes repartir 100 nanogramos por pocillo. Entonces, ujú, depende mucho de lo que, de lo que tengas que hacer, ¿ya? mm, Y porque a veces hay experimentos en los que uno no va a estar modificando genéticamente la línea, sino que el plásmido que está metiendo va a quedar, es transitorio, no es integrativo. Entonces uno nada más requiere que durante el experimento se exprese eso, hacer las mediciones y listo. Entonces en ese caso uno prefiere utilizar placas de 96, porque no ocupas tener un montón, o sea, te ahorras un montón de ADN, las placas son mejores para lo que es el life el imaging, si es el readout que vas a utilizar, etcétera. Entonces es como una condición mejor. Pero si estás haciendo, por ejemplo, un estable celular, luego tenés que empezar a expandirlo. Entonces, si comenzás con poquitas células, de ahí te va a durar mucho expandirlo. Entonces, a veces es mejor empezar con pocillos de 24 o con pocillos de placa de 6 hoyos. claro, entiendo. Gracias. Pura vida. Qué es lo que ocurre con esto de la lipofección? Tiene sus ventajas también. Una de las ventajas es que se puede utilizar también in vivo, no solo in vitro. Han hecho estudios de fase clínica para, por ejemplo, fibrosis quística y han nebulizado pacientes con soluciones de liposomas que contienen el constructo que codifica por el receptor de cloruros que está dañado en ese padecimiento. Entonces sí se ha utilizado ese tipo de cosas en pacientes, incluso, que esa es una ventaja. Los otros reactivos, por ejemplo, la polietilenina termina siendo tóxica y no es mucho para utilizar en un contexto clínico. Se podría utilizar en un abordaje ex vivo, que es tomamos células del paciente, las sacamos, las modificamos y luego las introducimos. Ahí sí, pero si usted va a tirarlo dentro del paciente, de estos métodos químicos, el que he visto que han utilizado en vivo es este de la lipofección. Este reactivo son lípidos catiónicos, pero también ven esto que dice aquí, homing peptide.
es porque ellos tienen una mezcla, tienen el lípido catiónico y tienen un lípido neutro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Usted llega y agrega el reactivo y agrega los ácidos nucleicos y automáticamente en la incubación se van a formar estos liposomas. Y en la solución habían dos péptidos, digo, dos lípidos, perdón, el catiónico y el neutro. El neutro va a adquirir como esta posición, ¿la ven? Y esto lo que ayuda es a mediar la unión de este liposoma con la membrana de la célula, que está negativa. Las cargas catiónicas permiten hacer la unión con los ácidos nucleicos para que se empiece a formar el liposoma, pero también no son repelidas por la membrana cargada negativamente. Y el lípido neutro le ayuda como a hacer el enganche y posteriormente lo que hace lo que ocurre es una fusión de membranas. Y así los ácidos nucleicos terminan dentro de la célula. Hay una mezcla hay métodos que llamamos o consideraríamos físico-químicos. Y en este caso, como este que vende la empresa Lonza, ya es todo un sistema cerrado que trabaja con reactivos de ellos y es una mezcla entre electroporación. Ahora vamos a ver lo que son los métodos biológicos, principalmente los vectores virales. Yo hago esta analogía con el caballo de Troya porque resulta que estos métodos terminan siendo 1000 veces más eficientes. Y no solo en cuanto a la eficiencia de la transfección, sino la viabilidad de las células. ¿Y por qué hago la analogía con un caballo de Troya? Porque utilizamos especies virales que ya evolutivamente van a núcleo. Entonces, no solo estamos resolviendo el paso de la membrana plasmática, sino también el paso de la membrana nuclear. Y eh, como ya les dije, han evolucionado no solo para ir ahí, sino también para integrarse. Entonces, una de las ventajas que tiene esto es que me permite hacer una expresión estable. O sea, yo puedo hacer células modificadas genéticamente, líneas celulares estables que ya expresen el gen y que no lo van a perder. Como esto es integrativo y termina metiéndose en los cromosomas, cuando la célula se divide, segrega equitativamente. A diferencia, por ejemplo, de transfecciones que se hacen con constructos no integrativos. Cuando la célula empieza a dividirse, habrá una célula que se lleva más copias del constructo que otra y entre más divisiones pase, se va diluyendo hasta que se puede perder. Tenemos varios tipos de vectores, los lentivirales, los virus adeno-asociados, que ellos per se necesitan una coinfección o una cotransfección con plásmidos que contienen secuencias de adenovirus o de virus herpes. Estos se llaman dependovirus. Ellos no pueden replicarse per se. Siempre se replican en el contexto de una infección de la célula con otro virus, en este caso herpes o adenovirus. Cuando uno los utiliza para ensamblar vectores virales, esas secuencias de adenovirus o bueno, esos genes de adenovirus o de herpes que ellos necesitan, se les dan en el contexto de otro plasma. Tenemos adenovirus y tenemos retrovirus también. De todos estos, el único que no es integrativo es el adenovirus. Entonces, de ahí que es para expresiones transitorias. Y de hecho, como habrán visto ustedes, la vacuna de COVID que utilizaron, en la que era basada en un vector viral, un adenovirus de simio en este caso, precisamente porque en ese contexto no queremos que haya integración. La integración resulta buenísima cuando se trabaja in vitro o incluso ex vivo, si luego tenés que tamizar las células y ver la estabilidad del genoma. Pero si tenemos un virus integrativo, no vamos a querer hacer eso en un paciente.
porque la posibilidad de que esa integración, o sea, si no es una integración dirigida, la posibilidad de que esto resulte en algún problema tipo cáncer es grande. Entonces, de ahí que estos vectores no se han utilizado en estudios de fase clínica, pero sobre todo en tratamientos ex vivo, en los que luego se pueden tamizar las células para garantizar la estabilidad. Y los que han sido utilizados para vacunas, como esta adenovirus, es precisamente el que no es integrativo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Está bien? Sí, no, no de mi parte. Ok. Entonces, pues, tiene todo el sentido, ¿no? ¿Para qué yo voy a llegar a jugar de que, de que voy a hacer algo si puedo imitar la naturaleza? Es lo que tiene más sentido desde el punto de vista biológico. Imitar la naturaleza. Siempre. ¿Por qué? Porque ya está probado evolutivamente. Y si está probado evolutivamente, ¿qué garantía humana puede superar esa garantía evolutiva? Entonces, a veces uno quiere como diseñar cosas, hacer cosas, pero es mejor si usted lo puede llevar, yo le digo a esto, orgánico. Entre más orgánico sea, mejor. Y los vectores tienen esta gran ventaja. Ya estos virus evolucionaron para hacer esto. En este caso, el adenovirus incluso se replica en núcleo. Es un virus que se replica dentro del núcleo, o sea, va a núcleo, definitivamente. Se han utilizado in vitro, se han utilizado in vivo también. Los lentivirus, por su parte, igual se han utilizado in vitro, se han utilizado in vivo. Son virus que no van a núcleo, pues la replicación la tienen en citoplasma. Sin embargo, sí se garantizan de que los ácidos nucleicos entren a núcleo. Y ellos codifican por una integrasa, que es la que lleva a cabo la integración en los cromosomas de la célula. Por lo cual son súper utilizados para hacer líneas estables, de expresión estable del el gen de interés. Yo empecé a trabajar con esto fue un sueño que tuve en realidad. Ahora uno da clases de esto y a veces la gente lo ve como, ah, sí, eso es normal. Para mí esto era rocket science, estamos hablando de unos 12 años. Hacer una transfección jamás lo había hecho yo, nunca había metido nada, transfectado nada. Habíamos transformado bacterias, pero en células eucariotas, una transfección a mí me parecía tecnología de punta que solo se utilizaba en el primer mundo. En el contexto de nosotros, para mí eso era rocket science. Y ensamblar un vector viral, pues eso era magia. O sea, a mí no me cabía en la cabeza cómo uno podía en el laboratorio hacerse su vector y poder modificarlo genéticamente para meter un gen de interés. O sea, eso me parecía, me apasionaba demasiado, pero me asustaba mucho porque tenía cero experiencia. Yo me gradué de la carrera de microbiología sin hacer un solo PCR, cuando eso la biología molecular era algo que en el contexto de nosotros se veía como, uy, eso es muy difícil. Entonces, de lo primero que empezamos a hacer cuando empecé a trabajar en esto, en la facultad, yo empecé a ver la manera en que se trabajaba y todo era con técnicas de los 70s y de los 80s. Y si uno quiere dedicarse a la investigación científica, pues bueno, hay muchas maneras de responder las preguntas, pero sinceramente a mí me pareció que necesitábamos mejores juguetes. Si usted quiere jugar, necesita juguetes. Entonces, por muchos años, un trabajo de bastantes años, porque fue mucha prueba y error, y no había ni siquiera mentoría que lo guiara uno en esto. Y ustedes saben lo que es comprar los reactivos y traer las cosas y todo en este país. Entonces fue un trabajo arduo de años encontrando las condiciones para poder meter muchas de estas técnicas y poder llevarlas a cabo dentro de la universidad. Y mucho de ese trabajo es un trabajo feo en el sentido de que es muy bonito, es chivísima y todo, pero es un trabajo que no te paga. O sea, vos ves el currículum
y no hay artículos de eso. O sea, todos esos años de estandarización no salen en un paper. Entonces, mucho trabajo previo a poder llegar a tener las herramientas con las cuales empezar uno a jugar para empezar a obtener data que sí se pueda publicar. Y actualmente ya la tecnología la tenemos y a veces la gente llega y es como, ¿me puede ayudar con esto? Y yo, sí, claro, con mucho gusto. Pero a veces la gente cree que es como muy fácil y que uno nada más, o sea, es nada más, ¡tin! Y ya. O sea, no, hay mucho trabajo de por medio, se puede colaborar muchísimo con esto, pero es un trabajo que requiere su mérito y por algo requiere su autoría. O sea, a mí una persona me dice que colaboremos, yo, perfecto, te doy la línea celular estable y ya lista. O sea, te estoy haciendo medio proyecto, prácticamente. La verdad, esa es la verdad. O sea, si te doy el estable ya listo, lo que fue hacer el diseño del constructo, eh, todo el trabajo y lo dejamos igual que eso lleva, la expertise de que sabemos que eso va a funcionar en muchos de los casos, ensamblar los vectores virales, modificar las células, seleccionar las células. O sea, te estamos haciendo una parte muy grande de los proyectos y resulta que a veces la gente, no sé, como que no se abre a la colaboración o cree que es que porque uno lo hace, qué sé yo, en un lapso de 2 meses, creen que uno se está aprovechando y en realidad es mucho trabajo que está detrás, que lleva a que uno llegue a este punto en el que lo pueda hacer con esa rapidez también. Entonces, cuando vean ese tipo de metodologías y lo que les voy a explicar acá, o sea, no es algo sencillo, pero ya cuando uno le va agarrando el toque, como en todo, o sea, ya se le va haciendo más y más fácil. Sin embargo, es algo que uno nunca termina completamente de estandarizar. Para la, cambiamos, por ejemplo, el constructo para que va a codificar el vector, a veces las condiciones de transfección hay que modificarlas, dependiendo del tamaño del constructo. Entonces, eso es lo que tienen muchas de estas técnicas, que casi siempre hay que llegar y hacer cuando uno hace el experimento para ensamblar los vectores, no es como que me pongo una vez con unas condiciones ya estándar, sino que pruebo 3 condiciones a la vez, a ver cuál de todas arma. Y luego ya ahí tamizamos funcionalmente para ver si los vectores de verdad están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Entonces hay muchas consideraciones que tomar en cuenta para un ensayo de transfección. Y es algo que si usted no lo considera, el ensayo no le va a dar bien. Y hay gente que no pasa de esto. O sea, hay gente que a veces se atrasa meses en sus proyectos porque no tienen una buena transfección. Y si no tiene una buena transfección, no puede avanzar, simplemente ahí queda su proyecto. Y cuando usted se ve qué es lo que está pasando, hay unas consideraciones que no están tomando en cuenta y que son vitales para que esto dé bien. Número uno, la selección de los reactivos. Ya les mencioné, es muy empírico, es muy empírico. Yo soy cero teórico, soy demasiado empírico. Y yo le creo más a los datos de laboratorio que a los artículos científicos y que incluso a las personas también. Entonces, muchas veces uno lo que tiene que hacer es, si tiene los reactivos, pruebe varios reactivos para ver cuál es mejor para su caso en particular. ¿Desea hacer una expresión transitoria o una expresión estable? Es una gran pregunta. Si quiero hacer una expresión estable, tengo que tener mecanismos para que eso sea estable. O sea, el constructo génico que lleva ese gen que queremos introducir tiene que contener los mecanismos para integrarse, ya sea estar en el contexto de un vector viral o, como vamos a ver más adelante, estar en el contexto de un transposón integrativo. Cualquier otro tipo de sistema no vas a lograr una expresión estable. Entonces, los sistemas estables le sirven a uno para ver expresiones transitorias, aunque usted no, o sea, usted los puede utilizar para ver cosas transitoriamente, porque a usted no le interesa, o sea, en ese caso no le interesaba generar estable, pero ellos de todos modos van a generar estable. Entonces, un plásmido que usted utiliza para estables lo puede transfectar en experimentos de unos días. Igual se le va a formar un estable, pero a vos no te interesa. Pero viceversa, no puede pasar. O sea, si ocupas una expresión estable, no puedes usar un plásmido de expresión transitoria
porque no te va a funcionar para eso. El tipo de molécula a transfectar, si es ADN o si son, por ejemplo, proteínas, es diferente, el protocolo va a variar. Los ensayos para determinar la efectividad de la transfección. ¿Cómo voy a darme cuenta de la eficiencia de la transfección? Eso es una gran pregunta y puede ser un dolor de cabeza, porque ¿cómo me doy cuenta yo de que la célula realmente se transfectó? Si lo que estoy transfectando son marcadores fluorescentes, buenísimo, ya tengo resuelto el problema. Voy a un microscopio de fluorescencia y veo la fluorescencia. Pero ¿y si no? ¿Qué tengo que hacer? Imagínense una proteína que no sea fluorescente. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a hacer ELISAs o empezar a hacer un Western blot o un dot blot para ver esto. Y son metodologías, sí, laboriosas y engorrosas. Y, y cómo sacas, por ejemplo, la eficiencia de la transfección a partir de una técnica como esa. Si lo que vas a hacer es lisar un montón de células o tomar un sobrenadante que viene de un montón de células y hacer un ensayo de ese tipo. O sea, no estás obteniendo información directa de lo que está pasando por célula. ¿Me explico? Tendrías que empezar a montar controles, un montón de cosas. No es un ensayo bueno, o sea, no es tan chiva, no es amigable. Entonces, muchas de las, al menos yo me quité eso de encima porque todos los vectores que tengo para hacer esto, todos codifican por una proteína fluorescente también. Entonces, siempre todas las eficiencias de la transfección las determino por fluorescencia. Y lo puedo ver a nivel de una sola célula. Puedo ver específicamente si esta célula se transfectó y si esta no. Y calcular los porcentajes de transfección contando la totalidad de las células con un marcador nuclear, por ejemplo, y ver cuáles se expresan y cuáles no expresan el marcador fluorescente. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a hacer las cosas más eficientes y más rápidas. De hecho, me tuve que diseñar mis propios plasmids. Te los voy a mostrar la clase que sigue de vectores. Entonces, a veces en una célula yo le quiero expresar 2, 3 proteínas a la vez. ¿Cómo hace uno eso? ¿Cómo hace para expresar a partir de un solo constructo 3 proteínas? Las células eucariotas no son como no son como las procariotas que tienen operones. No es así, o sea, no es ARN mensajero policistrónico. Entonces, la manera de cómo llegar y guiar a partir de un solo promotor la expresión de varios genes conlleva también el dominio de de cierta genética molecular que viene sobre todo de virus, eucariotas, porque los virus lo hacen. Y de ahí que tuvimos que diseñar nuestros propios vectores y los vectores llevan también, o sea, su proteína fluorescente por aparte y campo para poder clonar y expresar otras 2 proteínas, por ejemplo. Y con eso esta parte la hemos avanzado muchísimo. Luego, la eficiencia de la transfección también depende de otras cosas. La integridad de la célula, por supuesto. Si ustedes trabajan con un cultivo celular que esté viejo, la eficiencia de la transfección no va a ser buena. Y a pesar de que ustedes, de que no me lo crean, o sea, es una variable parece ser tan lógica, pero a veces la gente cuando trabaja no la aplica. Usted no puede trabajar con un cultivo. Si usted quiere una buena eficiencia de transfección, tiene que sembrar las células de hoy para mañana. O sea, las siembro hoy y las transfecto mañana. No las siembro hoy y las transfecto en 3 días. Eso no le va a funcionar tan bien. Entonces, son células recién sembradas. O sea, usted puede incluso tripsinizar, hacer la transfección y luego pegarlas. Puede hacer eso o puede sembrarlas y en un lapso de unas 24 horas transfectarlas. La confluencia de las células, el nivel de confluencia de las células es importantísimo. Si usted trabaja con cultivos que están con una confluencia altísima, casi que llegando al 90, 100%, la transfección no le va a dar igual. Los porcentajes de transfección van a ser menores y es una cuestión física. Si yo tengo células pegadas unas con otras, la cantidad de superficie celular que está libre para que haga interacción con el reactivo de transfección va a ser muchísimo menor. Entonces, por métodos químicos, la transfección se va a caer si la confluencia es muy grande. Igual lo mismo con vectores virales.
las infecciones virales siempre son o salen mejor los porcentajes de infección cuando las células están en confluencias menores al 80%, porque la célula tiene más caras, más superficie para que el virus pueda interactuar con los receptores celulares y realizar la correcta infección. Entonces, si es una infección viral per se con un virus infeccioso o si es con un vector viral, los mismos principios de la virología aplican en esto. Luego, el número de pasajes de las células. A veces son células que la gente tiene afuera por meses y el número de pasajes ya está súper elevado. Son líneas celulares que hay unas que, no, que son prácticamente infinitas. Hay otras que tienen una vida de cierto número de pasajes. Entonces uno para ese tipo de ensayos, lo mejor es utilizar células que estén en pasajes bajos. La calidad y la cantidad del ADN, eso es importantísimo. De hecho, existen varios grados para esto. Cuando uno manda a sintetizar constructos, por ejemplo, a compañías que dan servicios de síntesis, ellos le pueden vender incluso ya el mini prep, la preparación con el plásmido ya lista, pero te venden diferentes cosas. Te pueden decir, ok, te damos este que es estándar, o tenemos este grado que es grado transfección, o tenemos este otro grado que es grado industrial o clínico. Entonces son obviamente los precios van cambiando de precio, o sea, se van haciendo más caros entre se acerquen más a un nivel, por ejemplo, industrial o clínico. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a transformar bacterias con un ácido nucleico, es facilísimo, se le transforman facilísimo. Ese mismo ácido nucleico lo utilizo para transfectar células eucariotas, no sirve, a menos de que sea grado transfección. Cuando uno manda, yo tuve este problema porque, ¿saben cómo me di cuenta de eso? Tuve el problema porque mandaba a sintetizar constructos a Estados Unidos y resulta que uno se quiere hacer el zorrito, ¿verdad? Uno quiere que los constructos le lleguen, ojalá, por debajo de la mesa, ¿verdad? Que no toquen aduana, que lleguen y ojalá mándenmelo en papel de filtro. Mándenmelo en papel de filtro o mándenmelo liofilizado y que eso venga en un envelope de FedEx y que llegue como si fuera una carta. Porque si no, y son meses esperando a que a veces, y, bueno, también no meses, pero son cuestiones de días, y es un papeleo que uno tiene que mandar a desalmacenar a la aduana, las cosas, entonces si viene, lo que venga en un tubo se le va a quedar pegado, eso se lo garantizo. Entonces uno quería que la compañía le mandara esto, y pues lo mandaban en papel de filtro, entonces en papel de filtro, claro, pasaba directo, llegaba a la puerta del laboratorio, pero cuando uno llega y él huye de papel de filtro, eso le funciona para transformar bacterias, pero no le funciona para transfectar células. Tenés que agarrar, transformar las bacterias, hacer un mini prep y con ese mini prep transfectar las células. Entonces tenés el problema de que eso ya venía secuenciado, pero cuando hiciste el mini prep, volviste a meterlo en bacterias, o no sabes qué pasó allá a menos de que secuencies. Y en Costa Rica no podemos secuenciar de un día para otro como en Estados Unidos. Entonces ya tenés ese problema. Entonces al final, para no cansarnos con el cuento, qué fue lo que empecé a hacer? Al final tuve que trabajar por desalmacenamiento, o sea, no me quedó de otra. Pero les pedí entonces que me lo mandaran en tubo liofilizado. Entonces mandan grado transfección, pero liofilizado. Eso es muy ventajoso porque no importa si se queda días en la aduana, está liofilizado. Y ya cuando le llega a este laboratorio, usted lo resuspende, ojalá con agua libre nucleasa, nada más, y ya listo, está para transfectar. Y ya viene secuenciado. Entonces no tienes el problema de que no sabes ya si está estable o no está estable o qué. Pero tiene que empezar el proceso de desalmacenaje con días de anticipación y todo eso. Eso fue como el mejor método que llegamos a encontrar. Pero si trabajas con bacterias, mándeme un papel de filtro, que para transformar bacterias eso le va a transformar, más no le va a transfectar en células eucariotas. La proporción del reactivo de transfección y el ácido nucleico. Esto es completamente empírico, empírico. Uno empieza a hacer varias razones.
y ver cuál le da mejores resultados. Y no se logra estandarizar. Usted cambia el tipo de ácido nucleico, tipo el plásmido, y ya esto le puede dar diferente. Si necesita hacer una cotransfección de más de un plásmido, tiene que entonces también las proporciones de un plásmido con respecto al otro. O sea, no es lo mismo meter un solo plásmido a meter, por ejemplo, 2 o 3. Tenés que jugar con diferentes razones. El tiempo de transfección. El reactivo, por ejemplo, la polietilenimida se puede dejar overnight, pero para algunas líneas celulares ese overnight es súper tóxico. La lipofectamina se puede dejar unas 4 horas, pero hay algunas líneas que tal vez sean más sensibles. Entonces, el tiempo que uno deja el reactivo de transfección con las células, ahí es donde ocurre la mayor toxicidad. Entonces, uno quiere como llegar a este balance en el que tenga la mejor transfección y la menor toxicidad. Entonces, como voy a dejarle el tiempo suficiente como para que la eficiencia de la transfección sea buena y que no sea tóxico. Y encontrar ese tiempo es algo que tienes que estandarizar. Entonces hay que jugar también con esas variables en laboratorio. Esta es una variable sumamente importante y mucha gente no la aplica. Y es algo demasiado fácil de evitar que tenga problemas. Los medios de cultivo tienen suero fetal bovino para cultivo celular, ¿verdad? Uno tiene que trabajar con medios con cantidades bajas de suero. ¿Por qué? Porque el suero fetal bovino contiene muchísima albúmina y la albúmina sérica bovina tiene una carga negativa, una carga neta negativa. ¿Qué va a pasar con esa carga neta negativa de la albúmina? Que se va a unir a los complejos de los polímeros catiónicos con el ADN y de esta manera va a interferir con la interacción con la membrana de la célula. Entonces los porentales se le van a caer al suelo. Dos soluciones. Trabajan con medios como el Optimem, que es un medio ya de fábrica que viene reducido en suero y es especial para transfecciones, o en lugar de trabajar con medio al 10% suero fetal bovino, que es lo estándar, trabajan con medio de mantenimiento, que es medio al 2% de suero fetal bovino. En virología se utiliza mucho eso. Cuando uno infecta las células con un virus, luego no le pone medio al 10. ¿Para qué le va a poner medio al 10 si las células ya crecieron? Lo que estamos haciendo es infectándolas y queremos mantener la infección. Entonces uno le baja la cantidad de suero al 2% y es un medio de mantenimiento, así se le denomina. Entonces las células están nada más por el transcurso de la infección, están ahí vivas, más no necesitamos que sigan creciendo porque ya crecieron. Entonces ese mismo principio, ese mismo medio de mantenimiento, uno también lo puede utilizar para las transfecciones de esas mismas líneas celulares. Esto que tienen acá es una página en la que uno, si no tiene ni idea de cómo empezar con esto de la polietilenimida, uno puede llegar y darse una idea más o menos de la cantidad que debería utilizar del reactivo. ¿Por qué? Porque la cantidad depende de la longitud en pares de bases del constructo y también, obviamente, de la concentración, de la cantidad de ADN que estemos utilizando. Entonces, estas páginas, si bien no es algo que lo que le dice sea ya directamente así, es un muy buen punto de partida para estandarizar. Entonces, uno llega, mete sus datos, ellos le dicen cierto valor, entonces usted empieza a jugar con una cantidad menor, ese valor que le dice la página y una cantidad mayor. Y ya por ahí, ya por lo menos por ahí, te, te dio algo sugestivo para guiarte por dónde empezar. Entonces, es muy útil. Y el protocolo de transfección ideal entonces es algo, reitero, muy empírico. Hay demasiadas variables a tomar en cuenta y esto prácticamente es prueba y error con cada línea celular. Mi consejo es, se guían por lo que dice la literatura y y si tienen a mano más de un método de transfección, pues prueban varios a la vez en el mismo ensayo. Vamos a ver un poquito de lo que son las
aplicaciones. ¿Cómo estamos? ¿Le damos corrido o vamos a un recreo? Quedan como unas 10 diapositivas. Yo diría que corrido, no sé qué opinan los demás. Sí, yo creo lo mismo. Yo no tengo problema Sí, en ¿verdad? igual. Para salir más temprano. Sí, sí, profe, corrido. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? No, no, muy claro en realidad. Las dudas tal vez Ok, al inicio tenía como más, pero ok. Pura Sí, vida, ahorita- sí, todo muy claro. pura vida. Vamos a ver entonces un poquito de las aplicaciones. Una de las aplicaciones, por ejemplo, es con sensores moleculares codificados genéticamente. Eh, y ser, esto puede utilizarse tanto desde el punto de vista transitorio como desde el punto de vista integrativo. Vean este ejemplo. Esto es un plásmido que yo tengo en el laboratorio que es para marcaje del retículo endoplásmico. Este plásmido tiene un promotor de citomegalovirus, que es un promotor muy bueno para células eucariotas. Y acá tenemos este constructo que codifica por una proteína fluorescente que se llama DS-Red. Y ven que dice DS-Red ER, porque va al retículo endoplásmico. ¿Qué es lo que hace que esta proteína vaya al retículo endoplásmico? Péptido señal que van a ser codificados por esto. En la porción N-terminal tiene, o sea, está la secuencia que codifica por la versión ADN, el Open Reading Frame, o sea, simplemente exones, que codifica por la proteína fluorescente roja. Y en la porción N-terminal, desde el punto de vista de proteína, se le coloca una secuencia que codifica por el péptido señal de la calreticulina. La calreticulina es una proteína que va a retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué se pone en la porción N-terminal? Porque cuando está este ARN mensajero que se genera a partir de este gen que está acá, llega al ribosoma, lo primero que el ribosoma va a traducir es ese péptido señal que está en N-terminal. Y ese péptido señal hace que entonces el ribosoma apenas expresa ese pedacito, eso direcciona a que el ribosoma se pegue a la membrana del retículo endoplásmico. Y esos serían los ribosomas que terminan pegados al retículo endoplásmico. Por algo ese retículo endoplásmico sería el retículo endoplásmico rugoso, precisamente porque tiene esos ribosomas, ¿verdad? Entonces, cuando se adiciona ahí, se forma algo que se llama el translocón y eso hace que el resto de la proteína, todo, se sintetice hacia la cara interna del retículo endoplásmico. Ahora bien, una vez que está en retículo endoplásmico, ¿qué podría pasar? Que la proteína siga directo la vía exocítica. Pasa al retículo endoplámico, pasa a Golgi, se forman exosomas y adiós, ¿verdad? O se forman vesículas y se puede exocitar. Entonces se coloca en la porción C-terminal la secuencia codificante por estos 4 aminoácidos que tenemos acá. Y estos 4 aminoácidos que tenemos acá es una señal de retención. Eso es parte del código de la célula que dice que esto no tiene que seguir en vía exocítica, sino que tiene que quedarse dentro del retículo endoplásmico. Y de ahí que entonces esta proteína con esas dos modificaciones me va a ayudar a marcar retículo endoplásmico. Como ven acá, acá están los núcleos y acá tenemos un patrón perinuclear característico del retículo endoplásmico. En el laboratorio nosotros jugamos mucho con este tipo de sensores. Ahora bien, este plásmido que tengo yo acá es un plásmido transitorio. No me permite hacer estables de esto. No es integrativo. Entonces, esto está hecho para transfectar y hacer lecturas en cuestión de días. Ya después la célula lo perdería. Si yo quiero hacer un estable de esto, tendría que llegar y clonar
este constructo de acá, tendría que clonar esa porción, clonarla en el contexto de un vector que sea integrativo, ya sea de un vector lentiviral, que es lo que yo manejo, o de un transposón, que ahorita les voy a explicar cuáles tengo en el laboratorio. Pero así como está, es transitorio. Lo mismo para marcar, por ejemplo, aparato de Golgi. En este caso, es una proteína verde que tiene una secuencia de esta enzima humana, que es la galactosiltransferasa. Y eso hace que ya se direccione hacia aparato de Golgi. Entonces vean que las modificaciones genéticas acá, o sea, la célula tiene un código y ese código trabaja tanto a nivel de ácido nucleico, de ADN, como a nivel proteico. Entonces lo que uno quiere, o sea, al final lo importante es, en el caso de proteínas, es el código proteico, los péptidos señal. Entonces uno lo que hace es que siempre lo que uno quiere que termine a nivel de proteína, lo introduce a la célula a modo de ácido nucleico, o así lo hago yo, digamos. Hay gente que transfecta proteínas per se. ¿Cuál es el problema? Que la vida útil de las proteínas es corta, hay muchas proteínas, hay degradación. Si usted mete el constructo genético, aunque sea transitoriamente, te da una ventana de expresión más grande. Entonces uno puede llegar y si usted quiere como direccionar ciertas cosas a ciertos lugares, uno lo que hace es que toma porciones de proteínas que ya naturalmente van a esos compartimentos. Y usted agarra la versión ADN de esos aminoácidos y la fusiona con las proteínas que usted quiere que vayan a esos lugares. En este caso, como son para marcaje, lo que queremos es marcar esa estructura, son proteínas fluorescentes. Pero usted podría estar interesado en direccionar a a esas organelas, esas zonas de la célula, ciertas proteínas que lo que van a tener es una actividad enzimática, por ejemplo, o alguna funcionalidad diferente. También se pueden marcar mitocondrias, como ven acá. ¿Qué les parece ese marcaje de mitocondrias? ¿Qué les parece a las mitocondrias? Si usted Uy, lo es ve, que no si se usted ve lo, tan, se ve como todavía muy pequeño, ¿no? O es esa bolita, la azul, es la no, no, azul. la azul es el núcleo. Esto Ajá. que está acá es que ese cultivo esos cultivos están contaminados con micoplasma. Oh, Esta transfección se la hice a unos compas y las células que trajeron estaban contaminadas con micoplasma. ¿Cómo me di cuenta que están contaminadas con micoplasma? Vean, cuando uno marca con Hughes, es un agente intercalante que se mete en la doble hélice del ADN y florece cuando está ahí. Entonces es buenísimo para marcar núcleos, pero cuando una célula viene contaminada con micoplasma, de las bacteriecillas también se tiñen. Entonces usted ve ahí los grupillos ahí, lo ven, como esos puntitos. eso es Pero contaminación de manipulación de las células. es que ese micoplasma viene de algún lado y casi siempre viene de la boca de la gente. Mucha gente Oh, sí, sí, en serio, que hay muchos que vienen de la cavidad oral y la gente está ahí hablando y cultivando células y termina contaminando los cultivos. Hay contaminación que ya viene de algunos de los reactivos también, o de células que ya están contaminadas de otro lado. Digamos, cuando usted le trae una línea celular que está contaminada en el laboratorio, digamos, ahí me traen y yo veo eso, esa línea celular duerme afuera de la incubadora, o sea, en mi incubadora no la meta, porque es rarísimo, o sea, o sea, no es que el micoplasma va a pasar plástico, ¿verdad? Pero si usted tiene algo contaminado por manipulación y usando las mismas pipetas y todo, al final se le termina contaminando muchas cosas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, digamos, y esto es una contaminación que es una contaminación fuerte, porque para que yo la pueda ver por fluorescencia, es porque está bien contaminado. Hay contaminaciones que son leves, que uno solo por PCR las puede agarrar. Pero bueno, en este caso el marcaje con la mitocondria es con una proteína igual roja, 10 red, que tiene una secuencia señal que la lleva a mitocondria. Adivinen cuál es la secuencia señal que tiene esto. Ese mitochondrial targeting sequence. Es una parte de la misma cadena respiratoria. Una porción de la citocromo se oxidasa. Ahora, entonces, los rojos son las mitocondrias.
¿Cómo ven ese marcaje de mitocondrias? ¿Se parecen a mis mitocondrias? Güey, no, de ahí no. Está todavía muy pequeño, pero bueno, hay unas partes que se ven como, tal vez en la célula de arriba, digamos, Ujú. como que sí se ven más puntos. ¿Puede ser incrementar la imagen? No, No, no me da aquí. como un 200 tal vez. Yo lo veo como incompleto, no sé. Bueno, tenemos claro que este es el núcleo y aquí hay un montón de mitocondrias, ¿verdad? La gente a veces quiere ver las mitocondrias como individuales, quieren verlas como salchichitas en todo lado. Entonces, dos cosas cuando usted ve esta imagen, muy atinado de parte de Silver lo del aumento. Es un patrón mitocondrial, para un ojo experto uno ve que es un patrón mitocondrial, y ya no ha visto esas tensiones. Pero a esa magnificación uno ve eso. Si se le acerca puede que vea estructuritas, pero aparte de eso, hay hay un gran error que siempre se ha transmitido, y es que uno cree que las mitocondrias están solas, y así nos lo explican en los libros de texto y todo, como si las mitocondrias son individuales, flotando en las células. Eso no es así. Las mitocondrias forman redes de conexiones de un montón de mitocondrias pegadas. Es una red fuerte en la célula. Y esto se ha empezado a dilucidar muchísimo con con las nuevas técnicas de live cell imaging y de microscopía. Entonces, todo eso que vemos en los libros viejos de que las mitocondrias están ahí como dos cositas así en un lado de la célula, no, o sea, por algo es que usted tiene este patrón así, porque forman una net. También podemos marcar, por ejemplo, endosomas. ¿Cómo se forman los endosomas? Miren, GFP y un Rho, o sea, una sola proteína fusionada, que es una proteína fluorescente fusionada a un Rho. Y dependiendo del tipo de Rho que usted tenga, así va a ser el marcaje, por ejemplo, de endosomas tardíos o tempranos. Entonces vean la gran ventaja que tienen estas metodologías para el marcaje de organelas. Y luego, si usted, por ejemplo, una célula se infecta con un virus y el virus lo marca de otro color, puede hacer colocalización y de esa manera te das cuenta de si el virus está o, o llega a esos tipos de compartimentos. Entonces es algo que te ayuda son herramientas que te ayudan a dilucidar la mecanística de la replicación, por ejemplo, en qué sitios de la célula están X proteínas, por ejemplo. Luego, otra de las aplicaciones que tiene la transfección es para ensamblar los vectores lentivirales. Si yo les digo a ustedes que utilizamos vectores virales, ¿qué son esos vectores virales? Son virus modificados genéticamente. Se les han quitado sus genes de replicación y en ese campo que queda se mete el gen de interés que uno quiere expresar en la célula. Entonces, cuando el virus llega a la célula, solo mete el ácido nucleico y cuando el virus se quiere replicar, ya no va a poder, no lleva la secuencia. Entonces no se va a poder replicar. Simplemente un vector. La célula no se va a infectar. Lo vamos a utilizar como un caballo de Troya para introducir lo que queremos y ya. Pero entonces quiere decir que estos vectores virales tienen que ser producidos en un sistema que sí codifica por esas proteínas, porque si no, no tendría sentido que ellos se hayan empaquetado. De ahí que uno en el laboratorio, cuando trabaja con vectores virales, hay dos grandes pasos. Uno es la producción de los vectores virales y otra es la implementación de los vectores virales para hacer sus líneas celulares estables. Entonces, en la etapa de producción, uno trabaja de esta manera. Por ejemplo, para producir lentivirus, uno trabaja con una línea celular, en este caso se llama las 293T, son células de riñón embrionario humano, y lo que uno hace es que trabaja con tres plásmidos. Un plásmido que codifica por el genoma del virus, tiene las secuencias de encapsidación y todo, y este es el plásmido que originalmente tenía todas las proteínas de replicación del virus. Pero este plásmido se modificó, se le quitaron las proteínas de replicación y en ese campo que quedó
usted mete la secuencia que codifica para el gen de interés, flanqueado por unas regiones que se llaman Inverted Terminal Repeats, y tiene todavía su secuencia de encapsidación. Algo importante acá es que estas proteínas de replicación, bueno, estos genes que codifican por las proteínas de replicación, tienen cierta longitud en pares de bases. De ahí que usted no puede meter cosas más grandes que la longitud de sus genes, porque si no, no le va a empaquetar eficientemente. Puede hacerlo, pero el empaquetamiento va a ser ineficiente por una cuestión de la física, de que ya ese organismo ha evolucionado para que dentro de esa cápside haya un genoma de determinado tamaño. Entonces hay una restricción. En el caso de un vector lentiviral, 4.7 kb es el límite de lo que usted puede empaquetar ahí. O sea, del gen exógeno que usted pueda meter, o del constructo como tal. Daniele, Sí, profe, entiendo eso de que no se pueda meter una secuencia más grande, pero en el caso de ser una secuencia más pequeña, al no pasa nada, contrario, no pasa nada. pero cómo se completa, digamos, cómo se empaqueta, o sea, cómo se completa la secuencia de los que No, no, yo no, no, quité. no hay ningún problema, porque usted lo que hace es, mientras pueda circularizar ese plasma, o sea, puede que el gen sea más pequeño. El límite sí es más grande porque físicamente no va a caber dentro de la cápside. O sea, la cápside Ah, ok. no se va a formar de la misma manera. Entonces va a ser muy ineficiente. Entre más, de hecho, eso yo ya he visto empíricamente, entre más grande sea el constructo, a mayor tamaño del constructo, menos la eficiencia de empaquetamiento. Entonces, más bien, si es más pequeño, si es nada más una proteína chiquitita, así, un gen que codifica por una proteína pequeñita, perfecto. Entonces empaqueta súper bien. Ah, ok. Se sigue empaquetando igual, o Ujú, sea, no, ujú. No, 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 no. no interviene. Tenés un límite superior del límite, más no un límite inferior. Ah, ok, perfecto. Ok, Gracias. pura vida. Entonces, esos genes que codifican por las proteínas de replicación, al ya no estar en el plásmido que es el genoma del virus, hay que ponerlos en otro plásmido para poder brindárselos a las células cuando el virus esté replicándose. Si no, el vector no se va a poder empaquetar. Entonces, se trabaja con tres plásmidos. El plásmido que codifica por el genoma viral con las secuencias de capsidación y que lleva el transgen que uno quiere introducir en la célula. Otro plásmido que va a llevar los genes que codifican por las proteínas de replicación, que codifican por la polimerasa y las proteínas de cápside del virus. Y otro plásmido que lleva una proteína que es la glicoproteína de envoltura de ese virus en particular, la glicoproteína G. Es esta que está aquí en la superficie de la partícula viral y que está este, en la membrana o la envoltura lipídica del virus. ¿Qué pasa? Que cuando usted lo mete dentro de la célula, se empieza a expresar esta proteína y esta proteína va al retículo endoplasmático, pero no tiene un péptido de retención, sino que sigue por toda la vía exocítica y entonces termina insertando en la membrana plasmática. Y cuando el virus ya va a las etapas finales de replicación, cuando se hace lo que se llama, lo que se denomina el budding, ¿qué es esto? Ya esa proteína va a estar en esas zonas de la membrana plasmática. Entonces el virus se lleva un pedazo de la membrana plasmática modificada. Y esta proteína, glicoproteína de envoltura, es la que le da el tropismo de esa partícula viral para determinadas líneas celulares. Eso es, por así decirlo, la llave que se pega al receptor de la célula que va a infectar, que hace la primera interacción. Y por ende es muy importante. Ahora bien, vean que dice, estamos hablando de vectores lentivirales. Sin embargo, usted dice VSV. VSV significa virus de la estomatitis vesicular. El virus de la estomatitis vesicular es un primo de la rabia, el virus de la rabia, y es un virus súper infeccioso, que tiene un tropismo celular grandísimo. Entonces vean que ni siquiera le estamos dando glicoproteína de envoltura de un lentivirus. Le estamos metiendo una glicoproteína de envoltura
de otra especie más infecciosa. Entonces, los lentivirus que se van a ensamblar acá no son lentivirus wild type, por dos cosas. Uno, porque no se pueden ni siquiera replicar, porque el genoma ya no tiene nada de esto, sino que ya tiene un gen que codifica por algo que uno quiera. Y dos, ese virus se va a llamar o se denomina pseudotype, porque es un virus que contiene proteínas que provienen de especies virales diferentes. Y en este caso, la glicoproteína de envoltura es del virus de la estomatitis vesicular. Y eso hace que el vector tenga un espectro de infección más amplio. Y como yo lo quiero utilizar como un vector, di buenísimo, en el laboratorio me sirve para transducir más tipos de líneas celulares. Uno lo que hace es que hace una transfección triple de estos plásmidos en las células HEC293, le da unos días y los virus se van a empaquetar. ¿Por qué? Porque estamos metiendo en la célula todas las proteínas, simplemente que de una manera que se llama intrans. In sí, todo estuviera codificado por el mismo plásmido, pero como estamos haciendo a partir de plásmidos diferentes, eso se llama que es intrans. Y cuando usted mete las proporciones adecuadas, que es algo que también se tiene que estandarizar, de cada uno de estos plásmidos en una transfección triple en estas células, usted va a lograr empaquetar esas partículas lentivirales. Posteriormente recolecta el sobrenadante y ya en ese sobrenadante usted tiene que llegar y titular ese virus. Entonces, si el virus codifica por una proteína fluorescente, buenísimo, lo puedo titular incluso por citometría de flujo o por inmunofluorescencia. Pero si no, problemón. O sea, tenemos que ver qué proteína expresa o utilizar un método genético y se complica la cosa. Daniele, dígame. Perdón, profe, había dejado la mano levantada. Ah, todo bien, todavía. Ahora bien, esto puede pasar, se pueden empaquetar así, o también, por ejemplo, en el caso de los retrovirus, vean que hacen con un solo plano y hacen todo esto. Pero ojo, un toque aquí, no es una línea celular normal, es una línea celular modificada genéticamente que ya expresa estas proteínas y esta proteína. Es un estable celular. ¿Qué es la ventaja de haberse hecho ese estable celular? Es una línea celular de empaquetamiento que está modificada genéticamente para proporcionar esas otras cosas. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que no tengo que estar preparando este ADN de acá, porque este ADN no me lo invento, lo tengo que preparar en el laboratorio, tengo que hacer un montón de preps. Calculen que para hacer una de estas, en una plaquita, ocupo 6 microgramos de esto, 6 microgramos de esto, 6 microgramos de esto, y encontrar las proporciones correctas, pero anda más o menos por ahí. 6, 3, 2, 4 microgramos, así. Vayan y produzcan microgramos de ADN en laboratorio. Hay gente que va a hacer un maxi prep, yo lo hago todo con mini preps, pero es laborioso. Entonces, si uno puede llegar y hacer que tener una línea celular ya modificada genéticamente, estable, que produce esto, simplemente cuando saco las líneas y las células y las empiezo a expandir, ya ellas van a expandir esos constructos dentro con su maquinaria natural. Entonces me estoy ahorrando todo esto, pero tengo que hacer una línea celular estable. Entonces sería muy ventajoso para esta cosa. Y así es como se producen, ven, ustedes llegan, meten los tres plásmidos y todo va a hacer que se ensamblen esas partículas virales y luego esas partículas virales las utiliza uno ya en otro ensayo con otras células, que son las células en las que usted quiere hacer la transducción, y este vector viral no se va a poder replicar, entonces simplemente va a llegar y va a depositar el gen de interés, lo va a integrar y luego podemos ver la expresión de la proteína recombinante, pero la célula no va a estar infectada. Esto es lo que les mencionaba de que cambiando ese tercer plásmido, el plásmido de la glicoproteína de envoltura, con solo cambiar ese plásmido, uno puede hacer lo que llaman un virus pseudotype, que tenga, que tenga otro tipo de proteínas de envoltura. O también que exprese, por ejemplo, algún ligando, porque yo quiero que esa partícula viral no sea, no, su infección, o sea, o ese vector a la célula blanco, yo lo quiero direccionar. ¿Y cómo lo direcciono? Lo direcciono
en lugar de utilizar una glicoproteína de envoltura viral, puedo colocar un receptor o un ligando unido a un receptor de manera de que la superficie de la partícula lleve ese ligando que se va a unir a un receptor particular en la célula blanca. Y así usted le da direccionalidad, digamos, a su ensayo. Vean, por ejemplo, estos son los tres plasmidos. Este es el plasmio que codifica por la proteína, la proteína de interés que nosotros queremos meter. En este caso es una versión de un sensor de autofagia. Este que se llama PSPAX2 es este plasmio de aquí. Este de aquí que codifica por las proteínas de replicación del virus. Y este que dice MD2.G es de la glicoproteína de envoltura de BSB. Entonces vean las diferentes razones que se probaron, las cantidades de medio sin suero, la cantidad de polietilenimida que se calculó para las cantidades de plasmidos. Ese es el trabajo que uno tiene que hacer cuando está estandarizando ese tipo de cosas y ver cuál de estas razones le funciona mejor para esto. Está uno en la producción de los vectores, entonces uno puede monitorearla por fluorescencia. En este caso es un sensor que tiene fluorescencia. Entonces ahí yo puedo ir viendo ya desde las mismas células, o sea, cuando yo meto esos tres en estas células, que son las células donde se van a producir los virus, no solo van a estar empaquetándose las partículas, sino que también va a haber cierta producción de la proteína mediada por el plásmido que codifica por esto. Entonces uno puede ver que la cosa va bien porque usted va viendo expresión de la proteína fluorescente. Vean el porcentaje de transfección tan grande que se logra con polietilenimida. Vean, es mayor del 50%. Entonces ven la eficiencia que tiene este método. Y eso que estamos metiendo tres plásmidos a la vez, no solo el plásmido que codifica por la proteína fluorescente verde. Otra de las aplicaciones es la generación de estables celulares. En este caso, líneas que ya están modificadas genéticamente para producir X proteína, por ejemplo. En este caso, tenemos que hacerlo, hay dos metodologías para hacer estables. La primera es con vectores virales, que se ensamblan de la manera que ya les acabo de decir. Este es un ejemplo de uno de los artículos que realizamos. Era un sensor de la infección del virus dengue. Queremos hacer, la otra semana vamos a hablar de esto. Es un sensor que cuando la célula se infecta, prende fluorescente. Entonces desarrollamos un sensor de este tipo. Acá tienen las células, estas son las zonas de infección con dengue y vean que van saliendo, se va produciendo la fluorescencia verde, que es producto de ese sensor. Sin embargo, es porque esta línea celular que estamos utilizando acá es una línea celular modificada genéticamente para expresar ese sensor. Pues ya tiene el constructo que codifica por ese sensor. ¿Cómo se hizo esa línea celular? Ensamblé partículas, bueno, hicimos el sensor, lo probamos bioquímicamente y todo, y ya luego la secuencia codificante del sensor fue clonada en un plásmido lentiviral y de la manera que les expliqué anteriormente, de esta manera ensamblé partículas lentivirales y con esas partículas lentivirales modificamos genéticamente una línea celular animal para que exprese ese sensor. Se selecciona con puromicina porque este constructo también lleva un cassette de resistencia a puromicina y de esa manera al agregarle puromicina al medio, las células que van a estar transducidas van a sobrevivir y posteriormente hicimos cell sorting, como eso codifica por una proteína fluorescente, hay cierto background al inicio que me permite hacer cell sorting y de esa manera seleccionar aquellas células que tienen una expresión similar del reportero. ¿Por qué eso así? Porque si usted tiene que setear los parámetros de imaging, la ganancia de la cámara, la exposición del LED, la intensidad de todo eso. Pero si usted tiene células que, por ejemplo, cuando hiciste el estable, algunas células van a ser transducidas por 2 partículas virales, otras por 5, otras por 10. O sea, eso es random. Entonces, la cantidad de copias del constructo que tenés
en las diferentes células va a ser diferente. Y eso va a hacer que unas células tengan mucho constructo y otras células tengan poco constructo. Entonces, cuando usted llega a tomar unas fotos, por ejemplo, unas células brillan un montón y otras brillan muy poquito. Eso es un problemón. Entonces, si uno quiere ser bien, bien fino, uno primero hace un cell sorting para separar aquellas células que tengan cantidades similares o expresiones similares del constructo que codifica por el sensor. Y esto podría ser o porque tienen la misma cantidad de copias del constructo o porque esas células tienen algo metabólicamente que expresan esos niveles, independientemente de si la cantidad de copias es diferente. Uno nunca sabe qué es, pero al final, por lo menos seleccioné basándome en el background de la fluorescencia y de esa manera tengo una línea celular que cuando ya llego y hago el ensayo, los niveles de expresión son similares. Y el otro método que tenemos para generar estables es un método más sencillo, porque no tengo que ensamblar partículas lentivirales, sino que lo que hago es que clono los genes que quiero en un plásmido que es un transposón. Tiene unas secuencias repetitivas invertidas que flanquean el gen de la proteína que uno quiere expresar. Entonces uno clona esa secuencia dentro de ese plásmido, de ese transposón, y el sistema está compuesto por dos plásmidos. Entonces, cuando usted va a hacer el estable, con el primer método que les expliqué, usted aplica el vector lentiviral. En este método, usted lo que hace es que directamente cotransfecta la célula que quiere hacer estable con dos plásmidos. Uno, que es este, que codifica por el gen de la proteína de interés en el contexto de regiones repetitivas de transposición, y el otro plásmido codifica por una transposasa, y esa transposasa es la enzima que va a partir de este primer plásmido tomar ese gen, cortarlo e integrarlo en regiones ricas en Ts y en As en el genoma de la célula. Y los mecanismos de reparación de la célula que vimos la vez pasada van a sellar eso. Entonces, a diferencia de los vectores, si uno tiene que hacer una transfección triple para ensamblar los vectores y posteriormente con esos vectores hacerlo estable, aquí voy directamente con una transfección doble a la línea celular que quiero ya hacer estable. ¿Por qué se llama Sleeping Beauty este sistema? Se llama Sleeping Beauty porque esa transposasa que se usa es una transposasa vestigial de un organismo que ya está extinto. Porque esas transposasas resultaron que eran muy activas en aquella época. Y se encontraron restos de estos organismos y se estudiaron, era una especie emparentada con los salmones actuales, y se vio que la secuencia codificaba por una transposasa, pero habían demasiados gaps en la secuencia, porque el ADN estaba un toque degradado, porque era casi que un fósil, y entonces se empezó a hacer comparación por análisis bioinformático con especies de salmones actuales, y así se rellenaron esos gaps, y así se le dio vida otra vez a esa secuencia codificante por esa transposasa. Por eso se llama el Sleeping Beauty, porque estaba dormida, por así decirlo, o se había perdido en, en la evolución y entonces se le dio vida. O sea, esto es un toque como Jurassic Park, pero desde el punto de vista biotecnológico. Y es súper, súper activa esa transposasa. Es súper eficiente. Y un ejemplo de cómo utilizamos esto, ahora durante la pandemia de COVID, se tuvo el problema que la gente del Instituto Clodomiro Picado quería necesitaba hacer un suero en caballos. ¿Y de dónde sacaban el antígeno para inmunizar a los caballos? No podíamos trabajar con el virus porque es un virus de bioseguridad tipo 3, 4. Imagínense, no podíamos trabajar con el virus acá, no podemos producir el antígeno acá. Y resulta que al principio de la pandemia, los chinos hicieron demasiado negocio con esto. Empezaron a vender 100 microgramos de proteína, cobraban un platal por hacer las cosas. Y si no podemos trabajar con el virus, ¿qué opciones tenemos? Vamos a producir la proteína que ocupamos recombinantemente. Entonces, en el contexto de nosotros,
Nosotros lo requeríamos para hacer ELISAs, para hacer pruebas de efectividad de la vacuna y para hacer pruebas de si la persona había estado en contacto, o sea, pruebas serológicas, pero ocupábamos el antígeno. Entonces yo me di la tarea de hacer una línea celular estable que produjera ese antígeno. Este plásmido que tenemos acá es un plásmido eh, de ese sistema, el Sleeping Beauty. Como vemos acá, ese plásmido codifica por una proteína fluorescente naranja que se llama de tomato, tiene un péptido de resistencia a la, una secuencia de resistencia, codifica por una proteína de resistencia a la puromicina. Esto que está acá se llama un skip peptide, dice P2A. Esta es la técnica que uno utiliza para expresión policistrónica en eucariotas. Esta secuencia es una secuencia viral. Cuando yo llego y pongo un gen y le pongo un skip peptide, que son apenas 30 nucleótidos que codifican por 10 aminoácidos, en medio de los dos genes que quiero expresar, esto va a tramar al ribosoma. ¿Qué va a pasar? Se va a generar un solo ARN mensajero de estos dos genes. El que codifica por la proteína fluorescente y el que da la resistencia a la promicina. Se genera un solo ARN mensajero. Y cuando ese ARN mensajero va a ribosoma, el ribosoma empieza a traducir, va por acá, va por acá, va por acá, y cuando el ribosoma está en esta secuencia y llega al final de esta secuencia, hay una glicina y una prolina. El ribosoma se salta ese enlace peptídico. Esta secuencia hace que el ribosoma pierda el control que tiene, minucioso, y que al puro final de esa secuencia no forma el enlace peptídico. Entonces libera esta primera proteína y luego, como el ARN mensajero está pegado todavía al ribosoma, sigue produciendo esta. Entonces es un mecanismo viral para a partir de un solo promotor, que es este que está acá, expresar varios genes. Vean que este promotor es un promotor bidireccional. Entonces, para este lado expresa todo esto y para este lado va a expresar el constructo codificante por la proteína del COVID, del SARS-CoV-2 que yo quería producir. ¿Qué era esa proteína? Una proteína que se llama un pedacito del spike que se llama el receptor binding domain. Es la proteína contra la que se hacen anticuerpos neutralizantes, porque es la porción del spike que se une al receptor celular AC2 para infectar la célula. Y nos interesaba entonces, porque si yo encuentro que el paciente tiene anticuerpos contra esto, son anticuerpos que pueden neutralizar la infección porque se están uniendo específicamente a la porción de la proteína de envoltura del virus, que es la que interactúa con la célula blanca que va a infectar. Para producir recombinantemente esto, tomé la secuencia de ese SRBD del spike, la modifiqué para colocarle una colilla de histidinas para poder purificarla en columnas de cobalto o de níquel. Y algo muy importante es este péptido señal que le puse acá. Esto va a hacer que esta proteína vaya al retículo endoplásmico. ¿Para qué yo quiero que vaya al retículo endoplásmico? Para sacarla de la célula. Y de esa manera, como lo que quiero es producir proteína, imagínense, yo estoy produciendo proteína y si la proteína está dentro de la célula, tengo que lisar la célula. Y si liso la célula, se me van a liberar un montón de enzimas proteolíticas que me pueden bajar los rendimientos, aparte de un montón de proteínas celulares que van a hacer que el producto esté contaminado. Luego la purificación se va a hacer engorrosa. De esta manera lo que hice fue diseñar un constructo, utilizar los mecanismos de exocitosis de la célula para que simplemente usted recoja el sobrenadante del cultivo, no tenga que lisar las células y ya ahí pueda ir directamente a la columna de purificación. Entonces, ¿qué vas a tener en ese sobrenadante de cultivo? La proteína recombinante y la albúmina sérica y en su mayoría albúmina sérica bovina del medio de cultivo. Pero entonces, para poder hacer eso, se metió un péptido señal. Obviamente no tiene péptido de retención para que eso no se quede. El péptido señal que utilicé fue el mismo péptido señal del spike, porque es una proteína que va a membrana. Entonces ya ella tiene que pasar por retículo endoplásmico. Lo que pasa es que va a membrana de la célula. Entonces tiene también un dominio transmembrana. En este caso simplemente tomé el péptido señal, se lo junté al pedacito de codifica por el RBD y ven esto que es una G que está acá. Es
porque le metí una glicina adicional en el medio, porque resulta que la terminación que había aquí en el medio, esa arginina, no se llevaba muy bien acá. Ya había leído que podía tener problemas, hay artículos que indican un montón de cosas. Entonces, para poder evitar eso y también para poder, no mentira, en ese caso esa modificación no se hizo, fue en otro, me estoy enredando. La glicina es aquí. Para qué es que le adicioné esa glicina? Para que a nivel de ADN se forme lo que llaman un sitio de Cossack. Un sitio de Cossack en eucariotas es es un sitio de inicio de, de la traducción. Hace que esto a nivel del ARN mensajero, si hay un Cossack, hace que el ribosoma reconozca eso como un sitio de inicio. No solo que haya un ATG, tiene que estar en el contexto de una secuencia de cosas. Y el péptido señal del COVID no tenía un COSAC naturalmente. Entonces tuve que agregarle una glicina extra, que es un aminoácido neutro, para que a nivel de ADN haya un COSAC y de esta manera aumentar los niveles de expresión de la proteína. Lo hice y luego tamicé este péptido que se formó en un sitio bioinformático que me indica o que predice, se llama IP Address 5.0, que lo que hace es predecir si eso de verdad puede comportarse como un péptido señal. Después de la modificación, todavía se seguía comportando como un péptido señal, lo tiramos empíricamente y funcionó perfecto. Se producían grandes cantidades de la proteína y acá lo que hicimos fue correr unos plots a los diferentes días en ese mismo estable, o sea, ya eso está integrativo. La célula producía tanto la proteína fluorescente como la proteína del COVID. Y acá lo que estamos probando es si la producción es igual en medio al 2% suero fetal bovino o en medio al 10% suero fetal bovino. ¿Por qué? Porque entre menos suero fetal bovino utilice, más barato va a ser el cultivo de esto. Y menos proteína del suero va a haber contaminando la proteína del virus que queremos purificar. Vemos que los resultados son muy similares con medio al 2 y con medio al 10, entonces seguimos trabajando con medio al 2. Y lo chiva de que las células expresan a la vez una proteína fluorescente es que no solo me ayudó muchísimo a la hora de la formación de la línea celular estable, o sea, la selección del estable y todo, sino que de esta manera yo no tengo que estar haciendo ELISAs para monitorear si las células están produciendo la proteína recombinante que me interesa, sino que por fluorescencia, como el promotor es bisistrónico, si produce esto, produce lo otro. Aquí tienen la correlación entre la producción de la fluorescencia y lo que me dice el Western blot. Entonces, de esta manera, tenemos una línea celular estable que genera la proteína recombinante de interés, pero que ya está hecha pensando en la producción para que podamos monitorear por fluorescencia la producción. Por ejemplo, si uno tuviera un bioreactor o algo así, uno puede llegar, sacar alícuotas, ver si hay expresión de la fluorescencia. Ok, está funcionando, todo está bien. No tenemos que estar haciendo ELISAs y haciendo cosas. Entonces, vean la utilidad que tiene esto desde el punto de vista biotecnológico también. Y es uno de los ejemplos de cómo utilizamos los transposones. Y esto lo utilizamos muchísimo también en lo que es la docencia. En la docencia de nosotros, en el curso que damos de técnicas, ponemos a los estudiantes a hacer prácticas que están todas pegadas. No es como que llegan y un día hacen electroforesia y otro día hacen otra cosa, no, no. Desde el principio del semestre tienen una tarea que tienen que llevar hasta el final del semestre y es elaborar un constructo para expresar una proteína verde fluorescente que tienen que transfectar luego en células eucariotas, en células GILA. Entonces tienen que elaborar todo el constructo durante todo el semestre por las técnicas de clonaje, PCR, todo eso, y al final se hace esta tinción que metemos mitotracker para ver mitocondrias, el Hughes para marcar los núcleos y la proteína fluorescente a través de una transfección con el plásmido que elaboraron los estudiantes. Entonces, lo chiva es que lo hemos logrado implementar también en docencia y también así se les explica a los estudiantes un poquito de cómo es el procedimiento para la construcción, por ejemplo, de una figura. O sea, prácticamente lo que hacen en el semestre termina en una figura de un artículo, para que se den también una idea de a veces lo laborioso que puede ser llegar a tener una figura y todo lo que implica esto en el laboratorio
no solo la elaboración de los constructos, las transfecciones, sino las tinciones con los diferentes marcadores. Entonces así integramos la parte de biología molecular con la parte de biología celular en un solo curso. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedo llevar ese curso? Sí, sí se puede. Pues llevarlo, no sé, tratamos de hacerlo en posgrado, de hacerle como sigla de posgrado, pero nunca nos respondieron. Pero yo creo que es un curso que sí sería como muy útil para la gente de posgrado, porque muchos de los Sí, estudiantes de grado no lo aprovechan tanto porque no tienen como como ya no tienen como la calle que tienen ustedes para ver la necesidad de ese tipo de cosas. Y lo ponen como muy antes en la carrera, es un curso de tercer año, imagínense. Entonces siempre hemos tratado como de que ojalá le pudiéramos dar siglas de posgrado y poder recibir estudiantes de posgrado, pero lo damos los primeros semestres de cada año. Yo tenía una preguntilla, digamos, como de esto último, de utilizar como una proteína reportera como indicador indirecto em, de expresión y traducción de otra proteína. Es decir, siempre, o sea, ¿es un buen indicador o eso a veces como debatible? Porque también, digamos, o sea, bueno, no sé, tal vez en procariotas, era tal vez la experiencia que tengo, era, pero la traducción de las proteínas no necesariamente es idéntica. Y de fijo la GFP es una proteína como muy fácil de plegarse y demás, pero tal vez por allá, o, no sé, otra proteína no sea igual y de pronto, aunque se expresen en relación 1-1, tal vez a la hora de la traducción, digamos, no necesariamente es 1-1. No, no te escucho. Es una excelente pregunta. Escucha, Ahora sí. ok, es una excelente pregunta y tiene toda la razón. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un sistema como este, con los 2A, yo coloco un 2A aquí y coloco otro 2A acá y tengo acá un tercer gen que codifica por una tercera proteína, se ha visto que hay fenómenos de dosis. La que está más hacia el lado N terminal de la poliproteína le va mejor. O sea, hay más producción de esto que lo que está acá. Entonces, en este sistema hay eso. Entonces, por esa misma razón, clonamos el de tomato acá, que esté la N terminal, para evitar que hayan fenómenos de dosis acá. Y el promotor es bisistrónico. Entonces, va a tener acá inmediatamente, comenzando esta por este lado y comenzando por este lado. En sana teoría, ese no hay una dosis por su bisistronicidad de este tipo de cosas, pero nosotros no lo utilizamos como un marca, no lo utilizamos como una manera de cuantificar la otra proteína, para nada. Lo utilizamos nada más como una manera de monitorear que hay producción. Ok, Ya ok, una vez, sí, porque no sería un indicador correcto, porque estás, exacto, claro. ya ahí dependerías de la eficiencia con la que este ARN mensajero de acá va a traducirse respecto a este otro que está acá. Entonces, con toda la razón que mae, te estarías mintiendo, no sería, no sería, no sería real. Y no tiene sentido porque en realidad uno al final purifica la proteína y uno puede cuantificar la proteína ya purificada. Lo que pasa es que cuando estás haciendo la producción, ¿cómo sabes que las células están produciendo? Y digamos que tenés Claro, un bioreactor, tendrías que estar haciendo ELISAs. ¿Y cuánto tiempo te tarda en hacer un ELISA? Se te fue toda una mañana. Plata, reactivos, cosas. Si tenés un microscopio de fluorescencia, agarras una alícuota, llegas, observas aquí, todo bien, está produciendo, vámonos. Y ahí seguís produciendo. Entonces, es un indicador de que este constructo se está expresando y de que si esta proteína se está expresando, como es bisistrónico, la otra posiblemente, muy posiblemente se está expresando. Y de ahí que, por ejemplo, esta figura que tenemos acá
esto que dice 24, 48, son las horas en las que empezamos a monitorear la producción. Estas mismas células que tiene usted aquí son las mismas que se utilizaron para hacer el Western blot. Entonces yo llegaba, tomaba ese pocillo de células, le tomaba una foto y luego ese mismo pocillo lo lisaba y hacía la extracción para hacer el Western blot. Y ahí es donde hicimos esta correlación. Y vemos que sube en el Western, pero también aumenta la expresión de la fluorescencia. Entonces sí hay una correlacioncita que te está diciendo que esto es un buen marcador para monitorear la expresión de la proteína recombinante. Claro, hay una validación estadística Exacto, también, o sea, claro. es un buen marcador, más no lo utilizaría yo como una manera de cuantificar la otra proteína porque son papas con chayotes, ¿verdad? O sea, no tiene Claro, sentido. claro, Pasaría lo que vos decís completamente, o sea, depender ya de la eficiencia de la traducción, de la traducción de cada una, de cómo está incluso la transfección, la transcripción. O sea, hay un montón de variables ahí que no permitirían hacer una comparación fidedigna. claro. Marlene, Profe, ¿y el tiempo de que se invierte para la separación de la proteína reportera y de la proteína deseada no, y las técnicas que hay que aplicar? no, está bien diseñado. ¿Sabe por qué? Porque la proteína fluorescente queda intracelular. Ah, No tiene digamos, la proteína esta, yo la diseñé con un péptido señal para que vaya al retículo endoplásmico y la célula la libere. Y de esa manera no tengo que lisar la célula. Entonces la proteína fluorescente es citoplasmática, no tiene ningún péptido señal, se queda dentro de la célula y de esa manera, al no lisar, no tengo contaminación ni con esa proteína ni con ninguna otra proteína intracelular, ni liberación de enzimas proteolíticas de compartimentos como el lisosoma. No tengo que utilizar inhibidores de proteasas en el medio de cultivo para esto, sino que simplemente tomo el sobrenadante a los 5 días, tomo y vámonos directamente a las columnas de níquel a purificar. Entonces, un diseño bastante eficiente, desde el punto de vista biotecnológico, es bastante eficiente y diseñado. Ok, ahora hay una pregunta que sí me pudieran hacer y es como, bueno, Dave, pero estás poniendo a que la célula a producir una proteína fluorescente y eso involucra consumo metabólico. Entonces, podría ser que si no tienes la proteína fluorescente, tendrás mejores rendimientos de la otra producción de otra proteína. Posiblemente, pero tengo toda la otra parte engorrosa, incluso cuando hice el estable celular y todo. ¿Me explico? El hecho de que yo, por ejemplo, produzca una proteína fluorescente, me permite a mí incluso tomar diferentes clones de esto, sortearlos en un cell sorter y escoger diferentes clones. Y luego, esos clones individuales, por niveles de expresión de la proteína fluorescente, tamizarlos a nivel de producción y de rendimiento de las proteínas, para quedarme yo con el clon de mayor producción. Entonces, fue algo que yo pensé cuando estaba elaborando esto, pues yo dije, las ventajas que me va a dar esto podrían ser mayores que lo del consumo metabólico. Y de todos modos, los rendimientos al final los dieron muy bien. Entonces, haya consumo o no haya consumo metabólico, estoy obteniendo rendimientos buenos, de todas maneras. muchas gracias. Con mucho gusto.